Recordatorio de lo que vivió. Muy buena tarde, respetados televidentes del Canal 2 y de este programa Sus Derechos. Nuevamente este lunes visitándolos en sus hogares o en sus sitios de trabajo, o a los cibernautas a través de la página del canal www.canal2cali.com. Como ya lo hemos manifestado en programas anteriores, ustedes, si a bien lo consideran televidentes, al finalizar el programa 5 minutos antes, tienen una franja al aire para que hagan sus llamadas a través de la línea 558-5312, o si lo prefieren, nos pueden dejar sus mensajes a través del correo susderechos@yahoo.es, o seguirnos en el Twitter también a través de este correo. Pero si prefieren una cita personalizada, pues a los teléfonos que aparecen en pantalla nos llaman. Doctor Mauricio, precisémosle a la teleaudiencia como un resumen de lo que fue el conversatorio de la semana pasada. Buenas tardes, doctora Aidaluz, a toda la comunidad de nuestro Canal 2, que también nos pueden seguir en Twitter en la cuenta de susderechos@yahoo.es. Adicionalmente, en este conversatorio o en los dos programas que hemos tenido anteriormente, hemos hecho mención al sistema de seguridad social en salud. Hicimos inicialmente un recuento sobre las generalidades de este sistema, y en el anterior programa hicimos mención respecto a las trabajadoras o empleadas del servicio doméstico. En ellas hicimos referencia respecto a qué tipo de jornada debían de cumplir, cuál era el tipo de salario que podían devengar, y adicionalmente otros temas referentes a ellas. En este caso en particular, hoy hablaremos del plan obligatorio de salud. Por consiguiente, le concedemos el uso de la palabra a la doctora para que nos haga una referencia en cuanto a cómo se vincula y las novedades que pueden surgir en este sistema. Gracias, doctor. De todas formas, en el conversatorio de la semana pasada hubo un temita que quedó como inconcluso, de explicarle a los televidentes, era respecto de las cuotas moderadoras y los copagos, cuando dijimos que cuando nos vinculábamos a las EPS debíamos también acogernos a unos requisitos, ¿cierto? Y que además del aporte que debíamos hacer y de una UPC que compensaba el sistema a estas entidades, nosotros también aportábamos una cuota moderadora. Entonces hoy queremos precisarles que esta cuota moderadora obedece a un pago adicional que hacemos tanto los beneficiarios como los cotizantes por citas médicas, odontológicas y por los medicamentos esenciales. Y los copagos que los hacen únicamente los beneficiarios cuando se trata de tratamientos odontológicos, de exámenes de laboratorio y cuando se trata de hospitalización y cirugía. Eso pues como para terminar lo que quedó incompleto del conversatorio pasado. El doctor nos hablaba del plan obligatorio de salud y pues ese ha sido el tema desde el inicio. Y hoy vamos a precisar unas novedades que existen dentro del plan obligatorio, dentro del sistema de salud. Empezando por decir que, como ya habíamos manifestado en
en charlas pasadas, el plan obligatorio de salud es igual para todos y hay dos regímenes, el contributivo y el subsidiado, y hay trabajadores independientes y hay trabajadores dependientes. Entonces, cuando yo soy trabajador dependiente y me van a reportar la novedad de ingreso al sistema, quiere decir que aparte de esos documentos o esos formularios que yo diligencio para la EPS, mi empleador en la planilla del PILA debe colocar debajo de la casilla de ingreso una X que representa pues el ingreso. Que si se trata de un retiro, ese empleador también debajo de la casilla de retiro pues deberá colocar una X informándole a la EPS que ese trabajador se va a retirar. Pero cuando se trata de trabajadores independientes, como ya habíamos explicado, no tienen un patrono, entonces serán ellos mismos quienes tienen que reportar la novedad del retiro cuando su afiliación es individual. Pero si su afiliación es colectiva, entonces ellos tendrán que reportar esa novedad a través de la asociación o la agremiación debidamente aprobada por el Ministerio de la Protección Social a la cual se hayan vinculado. Entonces, aquí es importante precisarles porque ha habido muchas dificultades en el medio, y es que el dependiente, su empleador coloca la novedad de retiro y no pasa nada, porque como él paga mes vencido, quiere decir que al mes siguiente reporta que ese trabajador no se retira y le alcanza a compensar los días que realmente trabajó. Pero cuando se trata de un independiente, se va a generar una mora. Entonces, la mayoría de los trabajadores independientes dejamos esto como a la informalidad y pensamos que no pagar es sinónimo de retiro. Entonces, el decreto 2400 del año 2002 ha establecido que nosotros los independientes tenemos que confirmarle a la EPS esa novedad de retiro. Entonces, lo podemos hacer bien en la planilla, reportando el retiro con esos 30 días compensados, o lo podemos hacer a través de una carta, pero que quede claro que debemos reportar el retiro para que no se generen inconsistencias. Doctor, precísenos qué tipo de inconsistencias se podrían presentar si yo, trabajador independiente, no le reporto esa novedad de retiro a mi EPS. Lo normal que puede ocurrir es que si el empleador como trabajador dependiente no reporta, pues obviamente el empleador podrá, una de las dos posibilidades que podrían surgir es, el empleador podrá hacer los descuentos o no, a que hace referencia a la ley, y por consiguiente la EPS que podría no tener información respecto a lo que puede estar ocurriendo con ese empleado. Es decir, aquí hay que precisar que existe una responsabilidad y una solidaridad entre ambos, ¿no? Es decir, el trabajador tiene que tener como tal esa información, entregársela a su empleador para que éste dé aviso de manera inmediata a la empresa promotora de salud a la cual se encuentre afiliado. También hay que tener en cuenta un aspecto fundamental, y es, estamos haciendo referencia a novedades. Esas novedades, la doctora Aidaluz ha iniciado este conversatorio mencionando las incapacidades. Las incapacidades corresponden a esas enfermedades que puedan ocurrir o surgir dentro del desarrollo o no de una actividad laboral. Estas como tal deben de ser reportadas a través de una incapacidad médica cuando se acude al servicio médico, y se deben de presentar directamente al empleador para que éste reporte a la EPS. Eso es en el caso de los dependientes. En el caso de los independientes, pues obviamente quien es el responsable de la información es el mismo cotizante y es quien debe hacerlo directamente, aunque todos sabemos que en el sistema como tal, cuando se acogen trabajadores independientes, pues no hay lugar a ese pago como tal. Podríamos también establecer algo con respecto a eso, doctora, y es ¿cuál es el valor total que tiene que pagar la EPS como tal, o si esos 3 primeros días están a cargo del empleador? Sería bueno que usted nos precisara respecto a eso. Bueno, cuando hablamos de las incapacidades, hay varias incapacidades. Hay incapacidades por hospitalización o porque me practicaba una cirugía, o simplemente mi incapacidad porque me enfermé y fui al médico. Resulta que las EPS por ley reconocen la incapacidad a partir del 4.º día. No significa esto que los 3 primeros días yo los tenga que perder, ¿cierto? Esos 3 primeros días pues correrán por cuenta del empleador en la misma proporción que lo establece la EPS a partir del 4.º día. Las EPS las reconocen al 66.6%, o lo que equivale a decir a las 2/3 partes de mi IBC o de mi salario o de la compensación que yo le hago mensualmente al sistema. Entonces las incapacidades únicamente las paga la EPS al 100% cuando se trata de una
una hospitalización o de una cirugía. También hay prórrogas de incapacidades. Una prórroga de incapacidad es aquella que es continuación o es derivada de un tratamiento o de un evento anterior o de una enfermedad. Esas prórrogas también me las cubre en la totalidad de los días. Me hago entender. Si yo, por ejemplo, la primera incapacidad me enfermé porque me dio una virosis y la primera incapacidad fue de 6 días, la EPS me va a reconocer a partir del 4.º día, o sea que me van a pagar el día 4.º, el día 5.º y el día 6.º. Pero si resulta que terminándose esa incapacidad, ¿cierto? Yo acudo nuevamente al médico, él me revisa y me dice, no, lo que pasa es que usted continúa con la virosis, el cuadro pues se incrementó, entonces le vamos a dar una prórroga a la incapacidad y me da una prórroga por 20 días, por decir algo, estoy dando cualquier cifra, cualquier número. Estos 20 días, como es prórroga o es continuación de un tratamiento anterior, sí me lo entra a cubrir la EPS en su totalidad, pero precisamos para que quede claro que los 3 primeros días que no cubre la EPS, pues los entrará a cubrir ya el empleador. Doctor Mauricio, estas incapacidades, ¿cómo las reporta el trabajador? ¿Cuando es un independiente o cuando es un dependiente? Bueno, sería bueno nuevamente a nuestra comunidad que nos está observando en estos momentos reiterarle lo siguiente. Cuando ocurre una enfermedad general, y hay que diferenciar esto como enfermedad general porque el accidente laboral como tiene otro tipo de manejo. Las enfermedades generales que se puedan provocar a un trabajador como tal deben de ser reportadas por él directamente al empleador para que éste haga el trámite respectivo ante la EPS a través de una planilla dispuesta para eso y reporte los días en que estuvo incapacitado su trabajador. Hay que tener en cuenta que en algunos aspectos formales el empleador desconoce que debe hacer un reconocimiento de los 3 primeros días de incapacidad que sufra este trabajador como tal y debe ser pagada las 2/3 partes sobre ese salario que él percibe diariamente. Es decir, hay algunos que generosamente reconocen el pago de la incapacidad al 100% y me parece que ese es un estímulo al trabajador, pero que de todas maneras establece una circular que el pago debe hacerse sobre las 2/3 partes porque la productividad como tal del trabajador ha disminuido. Asimismo, hay que tener en cuenta que el trabajador independiente debe de reportar directamente si lo hace, si su cotización está siendo efectuada a través de una agrupación o una agremiación, debe hacerlo a través de la agrupación y agremiación para que ésta tramite esa información ante la EPS y si no lo hace él a través de alguna agrupación o agremiación, lo debe hacer él directamente a la EPS para que le esté informando las novedades que se le han presentado o las contingencias que le hayan podido ocurrir. Doctora, nosotros hemos hecho mención ahora en este momento respecto a las incapacidades. Es necesario que usted le precise bien a esta comunidad que nos está observando la diferencia entre la enfermedad común y esa enfermedad profesional, aunque ese tema no lo vamos a tocar aquí, pero hay que hacer esa gran diferencia porque se tiende a causar un gran equívoco respecto a eso. Claro que sí. La diferencia es que la enfermedad general es una afección que no es derivada del trabajo. Por ejemplo, me caí en el baño y me fracturé, ¿cierto? No estaba en mi sitio de trabajo, no estaba ejecutando una actividad propia de mi trabajo, entonces esa se catalogará como una enfermedad general. Cuando es con ocasión del trabajo, es como su nombre lo dice, mi patrón, mi empleador me envió a hacer una diligencia propia del trabajo o estoy dentro de las instalaciones de mi sitio de trabajo y me sobreviene un accidente y me tienen que incapacitar, esa será con ocasión del trabajo, que como ya lo manifestó el doctor Mauricio, pues será tema de otro programa. Cuando entramos a hablar de las novedades del retiro, ya hablamos de las novedades, del sistema, hablamos de los ingresos, hablamos de las incapacidades, también entran allí las licencias de maternidad. Y esas licencias de maternidad son las que se le reconocen a la madre al momento del parto por un término de 84 días, que la ley ha establecido y sus decretos reglamentarios, la ley 100 y sus decretos reglamentarios, que a igual número de semanas de gestación, igual número de semanas cotizadas, para que esa trabajadora, llámese independiente o dependiente, cotizante obviamente, pues entre a percibir sus 84 días de licencia. Pero ha habido pronunciamiento en este sentido a un fallo de la Corte Constitucional que ha precisado que también este tipo de licencia, porque no es una incapacidad, esta licencia se puede pagar también proporcional,
pero con una condición especial, y es que como mínimo esa madre embarazada tenga como mínimo 4 meses cotizado, o sea, de su embarazo haya cotizado 4 meses a la EPS. Bueno, ya puntualizando esto de las incapacidades y las licencias, también vienen otro tipo de novedades y son los retiros, que ya lo manifestamos. Hay que volver a hacer hincapié porque se está presentando mucho en el sistema que los trabajadores independientes sobre todo consideran que no reportar más pagos significa ya me retiré del sistema, y el decreto 2400 ha establecido que se me suspende el servicio. Entonces quiere decir que cuando yo quiera volver a acceder al sistema de salud porque ya tengo capacidad de pago, me van a decir que no me pueden vincular hasta tanto yo no cancele esa mora. Entonces tengo que acercarme al departamento de cartera de esa EPS, manifestarle que como no tuve capacidad de pago y por descuido, por olvido, o por desconocimiento no reporté la novedad de retiro, me vengo a acercar a la EPS para que conciliemos el pago de la mora y pueda otra vez acceder a los servicios de salud. Ya finalizando estas novedades, sí quiero, doctor Mauricio, que hagamos una precisión respecto de cuánto es el aporte que nosotros los usuarios, los cotizantes, tenemos que hacer al sistema de seguridad social, a las EPS, para que quedemos vinculados, y si ese porcentaje incluye a nuestros beneficiarios. Bueno, doctora, como tal el sistema depende económicamente de lo que se pueda recaudar a través de lo que hace el empleador y el trabajador como tal. La ley ha previsto un porcentaje del 12.5% que será el ingreso base de liquidación o de cotización, perdón, que se hará, y ese estará dividido en el 8% para el empleador y el 4.5% para el trabajador. Es decir, se tomaría el 75% que le correspondería al empleador y el 25% al trabajador. Ese sería el porcentaje a aplicar, que debería estar reportado en la planilla donde se consigne la información a la EPS para hacer los pagos con respecto a la salud. Es decir, solamente estamos haciendo referencia a los pagos que deben hacerse respecto a la salud. Eso es muy importante conocerlo porque muchas veces se puede entender que solamente ese margen que estamos haciendo alusión en este conversatorio abarca los otros componentes, y aquí solamente estamos hablando del tema de salud. Por lo cual, doctora, es necesario también indicar que ese 12.5 anteriormente no era el 12.5, y tenemos que hablar también de si ese 12.5 se le aplica o no a los pensionados, porque en este momento nos puede estar siendo televidente un pensionado y dirá, bueno, esa cotización yo también tendré que hacerla o no, ¿es sobre ese valor o no? Sería bueno que usted le precisara, doctora, respecto a eso. Sí, ese porcentaje del 12.5 que debemos pagar los contribuyentes o los contributivos o cotizantes al sistema de seguridad social no es el mismo en tratándose de pensionados. Al pensionado, por un decreto que se estableció, ellos estaban como digamos en una desigualdad, porque igual a ellos ellos no son susceptibles de incrementos. Entonces el porcentaje de ellos está establecido en un 12%. Como lo mencionó el doctor, cuando ya entremos a hablar del tema de pensión y de riesgos profesionales, ya precisaremos qué porcentaje pues le corresponde a cada una de las partes, o sea, a empleado y a empleador. De todas formas, lo que sí es claro es que en salud y en pensión siempre el empleador asumirá un 75% y el trabajador asumirá un 25% restante. En lo que respecta a riesgos profesionales, pues como el empleador es el que pone el riesgo o pone al trabajador en riesgo, él asumirá al 100% el pago de la seguridad social en materia de riesgos profesionales. También es bueno precisar que pues ya hablamos de incapacidades, de novedades. Nos quedaría... Perdón, doctor, hay que precisar cómo yo me puedo afiliar, o sea, qué es legal. Si yo me afilio, yo trabajador independiente o trabajador dependiente, ¿me puedo afiliar a uno de los regímenes por separado o tengo que afiliarme a los 3 riesgos? Entonces es bueno aclarar que cuando se trata de trabajadores dependientes, por ley deben estar vinculados al sistema de seguridad social integral, y cuando hablamos de sistema de seguridad social integral quiere decir que debemos afiliarnos tanto a salud como a pensión y como a riesgos profesionales, pero que si se trata de trabajadores independientes solamente yo me puedo vincular a salud y a pensión,
y voluntariamente riesgos profesionales. Esto significa que si yo voy a acceder a riesgos profesionales es porque soy contratista, además de independiente tengo un contrato de prestación de servicios, porque el decreto 2313 ha establecido que si yo, trabajador independiente, quiero acceder voluntariamente al sistema de riesgos profesionales, pues debo estar previamente vinculado al régimen de seguridad social en salud y en pensión. Doctor Mauricio, ¿quiere precisar algo al respecto? Como lo indicamos al comienzo del programa y antes de hacer esa precisión, la dinámica del programa Sus Derechos tiene una sección dedicada a la comunidad. En estos momentos las líneas están abiertas para que puedan realizar su llamada y hacer una consulta al aire. Respecto a las precisiones del sistema de seguridad social en salud que hemos venido abordando, habría que tener en cuenta también, hemos hablado de los porcentajes, hemos hablado de las incapacidades, de las novedades y de los retiros. ¿Qué puede ocurrir, doctora, en el evento de las moras? Es decir, hay algo que obviamente el empleador no tiene en cuenta, y es que si la novedad que debe reportar no lo hace en su momento adecuado, pues incurrirá en mora. Lo mismo ocurrirá con los trabajadores independientes, es decir, a los trabajadores independientes que por alguna circunstancia estén incurriendo en mora, ¿se les debería aplicar esa mora? Pues bueno, la ley ha precisado que cuando es el empleador el que incurrió en la mora porque se le olvidó reportar la novedad del retiro, pues obviamente que él le tendrá que pagar o tendrá que ponerse al día con el sistema de seguridad social en salud. Pero cuando se trata de un trabajador independiente, si bien la ley ha establecido por decreto que ese independiente no genera mora al sistema porque, como ya lo habíamos manifestado, compensa mes anticipado, a diferencia del trabajador dependiente que compensa mes vencido, pues se entiende que si yo estoy pagando mi servicio, estoy pagando mi mes anticipado, pues no tengo por qué generarle una mora al sistema porque el mes siguiente no lo voy a utilizar. Pero también el decreto 2400 de 2002 ha precisado que yo independiente, si no reporto la falta de capacidad de pago, o sea, esa novedad de retiro a mi EPS, pues voy a quedar incurso en una mora. Entonces, digamos que como el sistema es igual, ¿cierto?, para todos, tratándose de independientes y dependientes, pues la mora se tiene que dar. Entonces, ese independiente, al igual que lo hace el empleador con sus trabajadores dependientes, pues tendrá que acercarse, como ya lo dijimos, a la EPS, al departamento de cartera y solucionar, o sea, bueno, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuál es mi mora? Que obviamente ya no se tratará de muchos meses porque, como lo dijimos, él compensa mes anticipado, entonces ya llegará a un acuerdo con esa EPS, con esa entidad, para cancelar ese mes por el que quedó debiendo. Aunque la ley, el decreto 2400, y soy muy reiterativa, estableció que para yo poder volver a acceder al sistema tendré que pagar desde el momento en que deje de compensar hasta el momento en que yo me tenga que afiliar. Pero volvemos a lo mismo, independiente compensa mes anticipado, entonces habrá un arreglo, una fórmula de arreglo con la EPS para que pague ese tiempo que él dejó de informar la novedad y pueda vincularse nuevamente al sistema de seguridad social. Pero como también lo habíamos manifestado ya hace un momento, es muy indispensable que todos los usuarios nos demos cuenta, porque es que nosotros llegamos a una entidad y nos dicen, yo me puedo afiliar por salud y riesgos profesionales como independiente, y muchas veces nos dicen que sí, pero esto no es lícito, porque el decreto 2313, y vuelvo a ser también reiterativa con él, ha establecido que si yo independiente voluntariamente quiero acceder a este riesgo profesional, tengo que estar vinculado al sistema de seguridad social en salud y pensión. Entonces, si a mí me ocurre una contingencia, un accidente de trabajo, y la EPS y la ARP constatan que yo no estoy vinculado al fondo de pensiones, pues hombre, yo voy a ser el más perjudicado porque no me van a cubrir ese accidente o esa enfermedad profesional. Y si aparte de eso yo era contratista, entonces dice la ley 1122 del año 2007 que solidariamente voy a entrar a responder. Entonces aquí tenemos que poner mucho cuidado, porque yo contratante, sí, también puedo incurrir en esa dificultad, y es que si le ocurre un accidente a esa persona, yo solidariamente voy a tener que entrar a responder. Doctor, precisemos un poco acerca de lo que se genera cuando estas cosas suceden, cuando hablamos de la responsabilidad en el contratante o cuando responde solidariamente.
Es indispensable conocer que esa solidaridad de responsabilidad que surge entre el patrono o el empleador, los términos que utiliza el Código Sustantivo del Trabajo frente a su empleado, deben de ser claras y estar estipuladas en el contrato. Como tal, esa responsabilidad y esa solidaridad hace que las novedades que no se hayan reportado o en el caso de estar en mora, porque muchas veces ocurre, puede ser que el trabajador le estén haciendo los descuentos bajo nómina de ese porcentaje de participación que le toca hacer al sistema y el empleador no lo esté haciendo. Entonces la solidaridad va encaminada a que él tenga que pagar las contingencias que puedan surgir y con un peligro inminente para el empleador, y es que en el caso de muerte o que pueda tener una incapacidad permanente tenga que asumir el 100% de esa responsabilidad. Bueno, amables televidentes, agradecemos mucho a ustedes por permitirnos ingresar hasta sus sitios de trabajo, como ya lo dijimos, o hasta sus hogares, y los invitamos a que nos sigan acompañando y dándonos su respaldo en este Canal 2 en su programa Sus Derechos. Muchas gracias.